momentos en la vida donde sentimos que todo nos pasa y otros donde empezamos a sospechar que algo de todo eso lo estamos creando nosotros mismos. Y si somos parte de lo que creamos, también somos responsables de lo que sostenemos. Si lo que vemos afuera refleja de alguna manera lo que sucede adentro, entonces ya no podemos mirar la vida como algo separado de nosotros. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas, vamos a hablar de conciencia, de energía, de coherencia, de entender que no manifestamos desde lo que queremos, sino desde lo que somos. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Antes de presentar a la invitada de hoy, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad y que pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, el 3413-620-883. Bueno, hoy nos acompaña nuevamente, un gusto tenerla de nuevo en este espacio, una amiga de la casa, Valentina Melchor. Valentina trabaja acompañando procesos de autoconocimiento y expansión de conciencia y lo hace especialmente a través de la herramienta de diseño humano, ayudando a las personas a vivir y crear en coherencia con su propia energía. Bienvenida, Valentina, nuevamente a Sagrada Incomodidad. Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué lindo encontrarnos de vuelta por acá. Como siempre, agradecida por poder compartir todo mi conocimiento, mi sabiduría, mi experiencia de vida con ustedes. Así que muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer enorme reencontrarnos. Bienvenida, Vale. Perdón, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Pasaríamos horas hablando, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu energía y tu entrega. Para empezar a hablar de lo que nos convoca hoy, que es la manifestación consciente y cómo co-creamos nuestra realidad, entendemos que cuando hablamos de manifestación tenemos que hablar del campo cuántico. ¿A qué nos referimos, Vale, cuando nombramos el campo cuántico? El campo cuántico, en base también, yo digo, no soy ninguna experta en física cuántica, estoy aprendiendo, sigo estudiando, sigo profundizando, pero entender un poco cómo funciona el campo cuántico, que es esta red de información que nos conecta a todos y a todos, a todo y a todos. En esta existencia me ha permitido entender también cómo utilizar de alguna manera, de manera consciente, esa energía para crear la vida que todos nos merecemos, ¿no? Yo digo siempre, somos co-creadores de nuestra realidad. Que seamos co-creadores significa que hay una parte que es responsabilidad nuestra, que tiene que ver con nuestra energía, y hay otra parte de la que se encarga el campo. El campo lo podemos llamar también universo, ¿sí? Dios, la vida en general. Se utiliza más el concepto del universo. Yo que estoy un poco más metida por ahí en esto de la física cuántica, tiene un nombre un poco más técnico, que es esto del campo unificado o campo cuántico. Pero lo podemos imaginar como si fuese una vasta red de información donde no habita nada, pero al mismo tiempo habitan todas las infinitas posibilidades de todas esas líneas del tiempo donde estamos viviendo vidas diferentes, llamémosle, ¿no? Somos seres multidimensionales. Eso también lo traigo mucho desde el lado de lo cuántico, y entender esto nos permite hacernos responsables de que tenemos el potencial y la capacidad de habitar las líneas que querramos. ¿Y por qué, Vale, está tan relacionada esto de la manifestación, digamos, está vinculada con este campo cuántico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de co-crear nuestra realidad y de la manifestación consciente? Yo desde que soy chica siempre he sido apasionada por la metafísica, ¿sí? Que fue, bueno, mi mamá, me acuerdo que leía los libros de Connie Méndez, los tomos de ella, donde hablaba un poco de todo lo que son los procesos de co-creación desde una mirada un poco más espiritual, no tan científica, digamos, o comprobada, sino que era algo hasta esotérico en su momento. Así que parte en realidad de mi propio proceso inicia con algo muy que mi mente no podía encontrar el porqué, que no había procesos lógicos por detrás, sino era una cuestión más de confianza, certeza, entrega, rendición, que también obviamente es algo que es necesario de integrar para los procesos de co-creación y manifestación, pero lo veía más desde un lugar más energético. Hoy en día, la física cuántica, en base a todos los descubrimientos que han ido hallando, siento que es el nexo entre un poco esa espiritualidad y el campo científico, donde
realmente hay una razón y hay un motivo por el cual incluso se decía y se dice que todo es energía. Antes, si todo es energía, bueno, era algo, un término un poco como etérico, ¿sí? Esto de que, bueno, somos energía, pero ¿cómo? Y un poco la física cuántica termina demostrando de que realmente somos energía, a partir de, bueno, de entender también de qué están compuestos nuestros átomos. Nosotros, yo me acuerdo incluso en el colegio que nos enseñaban que todo es materia sólida, o sea, el átomo, el núcleo de nuestro átomo era materia. Y hoy en día, en realidad esto tiene muchísimos años de conocimiento, pero bueno, el sistema educativo no lo ha integrado todavía, que en el fondo no somos materia, sino que somos energía. Realmente si uno sigue mirando lo micro de todas las partes que conforman todo lo que vemos, todo lo que tocamos, hay energía, no hay materia como se creía o como se nos ha enseñado. Entonces, un poco para mí la física cuántica logra este puente entre la espiritualidad, que viene de este lado de la metafísica y la cocreación, con el plano un poco más científico, comprobable. Entonces, lo que nosotros no sé, en espiritualidad hablamos de universo, el diseño humano. Bueno, imposible que no se mezclen las cosas. La física cuántica lo toma como el campo cuántico, que es, bueno, como les digo, esta red de información que nos conecta a todos y donde habitan todas estas infinitas posibilidades. No sé si respondí un poco la pregunta. Sí, sí, se entiende y te escuchaba y pensaba como en una analogía de que este universo que vos decías, donde todo es energía y todo es vibración, es frecuencia, porque como explicabas, la materia en realidad está compuesta por átomos que en realidad es un vacío, pero tienen cada molécula, cada partícula tiene una frecuencia de vibración que sostiene esa estructura atómica y toda esa energía. Y nosotros, desde la conciencia, podemos resonar con cierto tipo de frecuencia, y ahí es donde se empieza a producir esto de la manifestación, que también lo encuentro yo como la palabra manifestar es como una declaración. Entonces tiene que ser desde la conciencia, ¿no? O debe ser de la conciencia, y no podemos dejar un manifiesto nuestro al azar. Uh-huh. Y de hecho es recobrar nuestra propia soberanía también. Para mí manifestar, primero que implica un proceso de autoconocimiento profundo, es para mí una herramienta de autoconocimiento, porque cuando entras en este mundo donde tenés que empezar a observarte, porque sabes que vos sos responsable de tu realidad, entonces hay un montón de cosas que estamos creando constante y permanentemente, de manera consciente o inconsciente. Es un proceso que te lleva mucho a mirar tus creencias limitantes, tus emociones, tu frecuencia, tu vibración, en esto de él, cómo estoy vibrando, porque estoy atrayendo esto, qué me está queriendo espejar el afuera, que tiene que ver con algo que yo estoy sintiendo y experimentando internamente. Entonces, a mí, yo los procesos de autoconocimiento que he vivido gracias a todo esto han sido muy profundos en todas las áreas de mi vida. Y entender de esto, de que somos energía y que vamos a resonar o no resonar con ciertas cosas, también le hace sentido o le ha dado sentido muchas de las experiencias que he tenido en mi vida, que uno es como, bueno, no las entiendo pero las vivo, bueno, ahora las puedo entender desde un lugar un poco más, incluso lógico. Yo creo que para los escépticos la física cuántica es un gran puente también para entender esto, que por ahí desde la espiritualidad se trabaja como procesos de manifestación o co-creación. Y hay una, de hecho, de las leyes que en realidad no sé si es específicamente una ley o es un principio, más que nada metafísico, que es la ley de la resonancia. Bueno, hay un principio. Y que habla justamente de esto, que positivo atrae positivo y negativo atrae negativo. Incluso hay ciertos experimentos que se han hecho que me han llamado mucho la atención, que por ejemplo, no sé, en una misma habitación ponían dos guitarras en una punta de la habitación y la otra en la otra punta, y se tocaba la cuerda de una de las guitarras, automáticamente por resonancia, como esa frecuencia viaja a través de este espacio-tiempo, terminaba sonando la cuerda de la otra guitarra que estaba en la otra punta, sin que nadie la tocara. Y un poco eso explica cómo nos movemos, cómo funcionamos y por qué atraemos las cosas que atraemos, porque hay un estado vibratorio que uno encarna y emite a partir de sus pensamientos, las emociones, nuestras palabras, lo que decimos, lo que pensamos, que genera repercusiones energéticas también en el campo y genera que, bueno, que personas se sientan que resuenan con nuestra energía, y hay personas o situaciones que no van a resonar con esa frecuencia. Y es un poco también lo que nos pasa cuando resonamos con ciertas personas y con ciertas personas no. Es lo mismo.
Valen, esto que vos decías de cómo es adentro es afuera, es una ley también muy antigua de la Kabbalah, también hablaba de esto. Y eso significa que en realidad con lo que estamos resonando afuera es nuestra vibración. Y pensaba esto, podemos tener pensamientos de cosas que queremos o cosas que aspiramos o nuestro ideal, que tienen una frecuencia, pero en verdad resonamos con lo que somos, con la verdad, con esa verdadera frecuencia, ¿no? Entonces ahí donde se da algo que es como incoherente, a veces lo que somos respecto de lo que queremos o lo que anhelamos. Ujú. Esa incoherencia también se refleja afuera. 100%. Esto lo he terminado de entender también con Joe Dispenza, que seguramente muchos de los que estamos escuchando esto van a resonar con este señor. Ha escrito muchos libros relacionados también a la física cuántica, así que lo súper mega recomiendo. Hay un libro particular que se llama Deja de ser tú, que habla justamente de todo esto. Y él utiliza para este proceso del cual estamos hablando, que habla de la coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, lo que es el estado del ser. El estado del ser es nuestro propio estado vibratorio o energético, a partir del cual conectamos con el campo cuántico. En esto de que volvemos a lo mismo, somos co-creadores. Yo desde mi campo y energía conecto con el campo y por resonancia voy a atraer situaciones, vínculos, oportunidades que resuenen con mi estado vibratorio. Y este estado vibratorio requiere cierto estado de coherencia para que el mensaje, sobre todo que reciba el campo cuántico, sea coherente. Esta coherencia es la que generamos entre los pensamientos y las emociones. Nuestro campo mismo, nuestro campo electromagnético, está compuesto por un factor eléctrico y un factor magnético. El plano eléctrico está compuesto por lo que emitimos, lo que pensamos, el plano del pensamiento. Y el plano magnético, que es el que se encarga de atraer, es el corazón, que son las emociones. Entonces, si yo no soy coherente entre lo que pienso y lo que siento, porque, no sé, estoy repitiéndome como un loro todos los días sobre la abundancia, por ejemplo, ¿no? El dinero llega a mi vida de manera abundante, coherente, amorosa, y me lo repito. Pero en el fondo, la parte emocional, yo me siento carente, el mensaje es incoherente. Porque pienso en abundancia, pero magnetizo desde la carencia porque es el real sentimiento. Y el corazón tiene muchas más neuronas y tiene mucho más capacidad magnética que el plano del cerebro. Por eso es muy importante esto del sentir. Cuando uno, o al menos yo lo trabajo en mí así, no es tanto lo que quiero, sino en términos materiales. Por ejemplo, no es tanto no sé, quiero manifestar un auto, quiero experimentar la libertad que me permite tener un auto. Esto de conectar con el sentimiento más que con el objeto per se de lo que quiero yo magnetizar y atraer a mi vida. No es yo quiero el trabajo en tal empresa, es yo quiero estar en un trabajo que me haga sentir libre, abundante, afortunada, o sea, que tiene que ver con el sentimiento y la emoción, porque eso es lo que termina magnetizando. Esto lo podemos reprogramar. De última, si no hay coherencia entre lo que yo siento y lo que pienso, esto se reprograma. El cerebro tiene neuroplasticidad, podemos generar nuevas conexiones neuronales, o sea, es mucho más maleable en ese sentido para generar nuevas estructuras mentales también. Sí, es así, es el deseo versus la creencia, ¿no? El programa, el software que tenemos. Alguna vez leí también de que en la persona que tenemos que cambiar lo que somos para convertirnos en la persona que queremos ser. Hay que dejar toda una estructura atrás, hay que abandonar el antiguo yo para convertirnos en lo que queremos. No podemos pensar en manifestar algo o querer ser algo siendo las mismas personas con la que no con lo que somos hoy. Sí, 100%. Hay un proceso de renuncia. Yo hay algo a lo que estoy renunciando, de alguna manera, para poder habitar una nueva vida, una nueva realidad, una nueva identidad. También esto de la identidad es importante porque la identidad, al fin y al cabo, es lo que define lo que soy. Y a partir de mi propia identidad, yo voy a atraer en base a esa energía que yo estoy encarnando. Yo lo he escuchado mucho como esto de crear un nuevo autoconcepto sobre la persona que creo ser y que quiero ser, para partir de ese lugar mucho más consciente,
magnetizar y atraer a mi vida aquello que resuena con esta nueva identidad que estoy encarnando. Y para mí, de hecho, encarnar una nueva identidad implica jugar también a ver, bueno, no sé, cambiar mi guardarropa, cambiar mi espacio de trabajo, o sea, realmente no es solamente un proceso que llevamos solamente de manera interna, pero también podemos jugarlo con el plano exterior. No sé, cuando yo en mis tantas manifestaciones, no sé, quería encarnar una versión mía de empoderamiento, de una mujer más empresaria, más responsable, bueno, me compré un escritorio que me lleve, digamos, energéticamente a ese estado. Me pongo siempre flores en el escritorio, me tomo mi café, no sé, en el escritorio con la computadora al frente. O sea, hay ciertos actos o hábitos que son actos mágicos o psicomágicos que también nos permiten encarnar ese estado vibratorio. Entonces también está bueno apalancarnos de eso. Vale, y cuando hablamos esto, en definitiva, iniciamos y vos decías que es un proceso de autoconocimiento. Y en definitiva, cuando hablamos de que justamente no coincide lo que pensamos con lo que sentimos, en definitiva, para poder alinearnos, tenemos que conocernos e ir más profundo. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo podemos empezar a hacer ese proceso de alineación? O esto, detectamos alguna creencia que nos está limitando. Antes nombraste el dinero, de que, bueno, atraemos desde la carencia porque en realidad siento que el dinero está vinculado al sacrificio, entonces no es consistente que el dinero venga con fluidez a ese sentimiento, esa creencia que tenemos. ¿Cómo empezamos a hacer ese trabajo, digamos, de alineamiento? En base a, y me gusta esto de alineamiento o alineación, porque para mí la manifestación es un proceso de alineación. Hay una consecuencia que va a ser la materia, o sea, mi realidad exterior va a ser una consecuencia del trabajo interno que yo haga en relación a ciertas temáticas, como pueden ser, por ejemplo, el área del dinero o el trabajo. Eh, Particularmente a mí me ha pasado que en este ideal de querer, no sé, por ejemplo, generar un flujo de abundancia más amoroso o que el dinero llegue a mi vida sin tanto sacrificio, esfuerzo o sobreexigencia, me empecé a dar cuenta que parte de las sensaciones o a las emociones de carencia que yo sentía en relación a todo esto provenían de programas, ¿sí? Esto un poco también lo explica la psicología, que todos los pensamientos generan emociones. Entonces, si yo no reprogramo esto, probablemente me vaya a costar reprogramar también esto, ¿sí? Obviamente, cada persona es un mundo, esto es un proceso demasiado individual como para hablar de generalidades, pero al menos yo lo viví así. Cuando yo empecé a trabajar mi área laboral en esto de que estaba cansada de que el dinero llegara solamente a base de sacrificio, empecé a observar cuáles eran los programas subconscientes que yo tenía, a partir de los cuales estaba tomando las decisiones que tomaba y estaba emitiendo pulsos emocionales desalineados o incoherentes en relación a la vida que yo quería co-crear. Ahí fue un proceso de mucha revisión, de incluso hablar con mis papás, a ver cuáles eran, de qué se hablaba en mi casa, si se hablaba, por ejemplo, cuando yo era chica, de temas de dinero, o empezaba a prestar más atención a los discursos de mi propia familia en relación a las temáticas del trabajo o el sacrificio, y ahí te empezás a dar cuenta de un montón de cosas. Por eso implica un proceso de observación consciente y constante, porque el proceso de manifestación, como decimos, es un proceso, no es un botón que se prende y se apaga. Ojalá yo les dijera a todos, hoy ajusten estas tuerquitas atrás que tienen en la espalda y todo se va a resolver. Es un proceso porque hay una desprogramación y un descondicionamiento del cual debo liberarme para generar estas nuevas conexiones neuronales con nuevas creencias. Yo tengo que revisar cuál es este backup, este programa que yo traigo desde que soy niña. Se dice que en los primeros 6 años de vida nuestro cerebro es mucho más permeable a las cosas que escuchábamos, por ejemplo, en nuestra casa. Entonces también revisar cuáles eran las situaciones que yo vivía en mi casa a mis 6 años o entre mis 0 y mis 6 años. Había situaciones económicas dificultad. Yo tenía a mi papá que trabajaba todos los días y no volvía en toda la semana a mi casa y llegaba ahí para pagar las cuentas. O sea, cuáles eran las conversaciones que se tenían en la mesa, que por ahí uno cuando es niño no es tan consciente, pero esa información está penetrando en nuestro subconsciente de manera automática. Entonces, uno como papá también, esta responsabilidad de, ok, tengo ahora esta información, ser mucho más consciente las conversaciones que se tienen, sobre todo delante de los niños, que parece que no escuchan,
pero absorben un montón de información. Y yo pude eso, en la medida que iba revisando mi pasado, iba observando las creencias que tenía, me daba cuenta de que muchas de las creencias que tenía y ese backup que formaba parte de mi subconsciente estaba repleto de pensamientos y creencias que me hacían creer que el dinero solamente se podía conseguir a base de sacrificio o que tenía que esto de la meritocracia, conseguir dinero sin, no sé, un título de por medio, no es lo mismo, no vale lo mismo esa plata. Entonces, hay muchas cuestiones que traemos de nuestro pasado. Entonces, hay un proceso de mirar para adentro, por eso esto del autoconocimiento, porque me empiezo a dar cuenta de la cantidad de información que yo tengo registrada a nivel subconsciente que nunca le había prestado atención, pero que después eso repercutía en mi manera de vincularme con otros, incluso en el amor, o sea, pasa en todas las áreas de nuestra vida. Eh, Así que mi proceso inició ahí, en empezar a observar qué creencias estaba sosteniendo que no estaban sumando para la vida que quería crear y quería construir. Me parece, Vale, muy lindo. En un momento dijiste, bueno, cuando decías que los primeros 6 años de vida son por ahí los que más te condicionan de alguna forma. Me parece muy importante esto que trajiste de que hoy como adultos, ya que sabemos cómo funciona y un poco quiénes somos, digamos, es consecuencia de todo eso que fuimos absorbiendo. Qué importante esto, que seamos conscientes a la hora de estar con niños, ya sea porque son nuestros hijos, porque son nuestros sobrinos. Digo, ser conscientes de qué decimos, cómo lo decimos, de no cargar frustraciones propias o deseos propios sobre ellos, como para que por lo menos las nuevas generaciones sean un poco más libres, ¿no? Y no vengan con esas cargas. Sí, 100%. Y yo digo, parte de mi deseo de en algún momento ser madre tiene que ver con esto, en el, bueno, ok, todo esto que yo ya aprendí, todo este condicionamiento del cual yo me liberé, poder traerle esa conciencia a estos nuevos niños, aparte, ¿no? Que estamos en los auges de la nueva humanidad, entonces, estos nuevos niños que traen otra conciencia y traen otra apertura y traen otra información, cuidarlos también en eso, porque todo impacta en todos. O sea, las palabras vibran al igual que nuestros pensamientos y nuestras emociones. Las palabras tienen frecuencia. Y esto hay un montón de experimentos, seguramente alguno lo habrá hecho en el colegio, que preparabas 2 arroces, o sea, cocinabas el arroz, lo ponías en 2 frascos y le ponías palabras. A una le ponías amor y a la otra le ponías odio. Y los dejabas estacionados. A la semana, el que tenía la palabra amor seguía como si nada, o sea, incluso no tenía hongos, no tenía mal olor, pero el de la palabra que tenía odio escrito en el frasco estaba todo podrido. Pero decís, ¿cómo puede ser que un arroz que cocina en el exactamente mismo momento y que enfrasque en el mismo momento, por tener una etiqueta con una palabra totalmente diferente a la otra, cambie su estructura molecular y de repente uno esté hongueado y el otro no? Bueno, ese es el impacto que tienen las palabras también en nosotros. Eh, por eso esto también del propio discurso, el cómo me trato, el cómo trato al otro, cómo me trato incluso a mí misma en mis propios procesos de autoconocimiento y manifestación. A veces cuando no vemos el resultado tangible de manera automática tendemos al, no, bueno, esto no es para mí, entonces yo estoy dañada porque el otro puede y yo no, entramos en la comparativa, nos tratamos mal, nos culpabilizamos y todo eso también repercute en nuestra biología y en nuestro cuerpo. Entonces hay que ser muy consciente también de las palabras que decimos. Hablando de esto, Vale, ayer justo vi un reel que hablaba de que si nosotros, digamos, estamos conscientes, tenemos una alineación entre lo que sentimos, digamos, y lo que pensamos, pero, por ejemplo, llegamos a casa, cuando salimos nos comemos el mundo, vamos en pos de lo que queremos, pero cuando llegamos a casa y, por ejemplo, tenés una pareja o tus padres o que te empiezan a hacer dudar de eso y te empiezan a decir que, bueno, no, pero fíjate, pero ten cuidado, pero eso en definitiva te empieza a afectar y, digamos, se empieza a reflejar en que te empiezan a salir las cosas mal, no empezás a notar los resultados, y me parece que está un poco vinculado a esto que decís de las palabras y el peso que tiene las conversaciones o internas que tenemos con nosotros mismos o con nuestro entorno. Entonces digo, qué importante en esto de cuidarnos y de alinearnos, también estar alineados con los vínculos que tenemos. Sí, para mí el entorno es un factor indispensable a tener en cuenta a la hora de co-crear lo que sea, un proyecto,
una vida nueva, una nueva identidad, un gran cambio en tu vida, porque si es algo que podemos trabajar, que uno puede trabajar internamente en esto de el discernimiento, ¿no? Que no me afecte, o esto de elegir a conciencia no tomar lo que esta persona me está diciendo. Por ahí tendemos mucho a regalar nuestra soberanía a otras personas. Esto de, bueno, no, si el otro me dice que yo no tengo que hacer esto, entonces no lo hago. Si el otro me dice que esto no es para mí, entonces no es para mí. Y en realidad nadie es portador de nuestra verdad. Solamente nosotros podemos tener acceso a esa información. Esto viene un poco de la época de los gurús, ¿no? Que el otro tiene la capacidad de sanarme, el otro tiene el potencial de ver mi futuro, el otro, siempre es el otro. Y acá no, porque no, el otro en realidad no existe. Somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, recuperar un poco esa soberanía nos va a invitar siempre a poner límites. Y a veces el límite hay que ponérnoslos en ciertos entornos. Esto de hasta dónde voy a permitir que esta persona opine, por ejemplo, sobre un proyecto que quiero traer a la vida, cuando en realidad tampoco me está apoyando, o me está apoyando a su manera que no es la que yo necesito. ¿Sí? Entonces, empezar a discernir y a no tomar como verdad todo lo que las otras personas nos dicen también en relación a nuestros procesos, también es una forma de cuidar y preservar nuestra energía. Viste que, bueno, se dice mucho esto de, no sé, si tenés un proyecto no lo cuentes tanto, no tenés que compartirlo tanto, y en realidad es una forma también de proteger tus deseos y proteger la vida que vos estás queriendo construir, porque de alguna manera siempre la energía del otro puede impactar en nuestro campo y en nuestros propios procesos de co-creación. Un ejemplo, por ejemplo, que es incluso es muy hermoso, porque en lugar de boicotear y sabotear esa energía, al contrario la amplifica. Es cuando, por ejemplo, vieron que antes, bueno, se sigue usando, calculo, el tema de las cadenas de oración, cuando uno, no sé, te reunías a orar, por ejemplo, por la salud de alguien o a pedir por la salud de alguien, y de repente sucedía el milagro. Bueno, para mí en realidad más que milagro es cómo la palabra y el campo de esas personas que se unían y se unificaban en un mismo estado vibratorio para orar por la vida de esa persona, por la salud de esa persona. Toda esa energía que viaja a través del campo cuántico llega a esa persona y llega a conectar con el campo, sobre todo cuando realmente, no sé, nos imaginamos a la persona sanada o nos imaginamos cómo la persona se libera del dolor. Eso genera impacto en el campo del otro. Entonces sucede el famoso milagro, que en realidad es la consecuencia material de cómo la energía de otras personas puede impactar también en el campo del otro. O esto, no sé, del mal de ojos. Y sí, porque tiene que ver con una persona que también está del otro lado, no sé, tirándote mala onda, o con una energía un poco distorsionada en relación a tus proyectos, a tus ideas. Entonces, hay que prestar mucha atención, porque realmente cuando entendemos que todo es energía, yo al menos he empezado a ver la realidad con otros lentes. Yo no veo personas, veo campos. Para mí todas las personas son campos vibratorios que emiten un pulso, que emiten una información, y estamos todo el tiempo conectando con eso. Por más de que no lo podamos ver desde lo tangible, desde el ojo humano, la energía sigue estando ahí. Es tal cual como vos decís. Y bueno, hay un médico muy famoso japonés, el doctor Emoto, que hizo estudios con el agua. Seguramente Valen te ha llegado esa información. Un libro muy lindo se llama El poder del agua, y él midió el impacto que tienen las palabras sobre las moléculas de agua cuando las congelaba. Entonces, ese mismo experimento que vos contabas con el arroz, él lo hacía con el agua, le ponía una etiqueta con palabras amorosas, formaba cristales muy armónicos, y con palabras que tenían una connotación negativa se deformaban los cristales cuando él congelaba el agua. Y a raíz de eso, bueno, también me pareció muy interesante y seguí investigando, y después voy a hablar de ciencia, pero ahora me meto dos datos que tienen que ver con esto. Un estudio que se hizo durante un evento bélico, que no me acuerdo exactamente, fue una guerra, donde hay un correlato entre lo que vos decías de las cadenas de oración y la cantidad de muertos que había cada día en esa guerra. Cuanto más la gente oraba, menos cantidad de muertos había. Es increíble. Y también que, bueno, yo incluso incursioné en Reiki, también sé de esto, que también hay estudios de
en Japón se hizo, y están relacionados con lo que contaba del doctor Emoto, personas haciendo reiki a un río, a un lago donde había agua estancada, mejoraba las condiciones del agua, donde las personas con intención sanaban ese espacio. Es tremendo. Y a veces nosotros, nuestros pensamientos vienen a ser las etiquetas, ¿no? Pensemos que nosotros estamos compuestos de agua. Entonces, si una etiqueta puede tener ese impacto en el agua, imagínate nosotros, nuestros pensamientos, las etiquetas. Y a veces, una cosa muy loca que veo, que hay personas que se ponen una remera, ¿no?, con una inscripción, que a veces es una connotación negativa, como que, viste, van por la vida manifestando algo y se están poniendo una etiqueta que tiene un impacto tremendo en sus vidas. La verdad que debemos ser muy conscientes con cómo nos etiquetamos, cómo pensamos. Nadie, o sea, muy poca gente tiene idea del impacto que tiene eso en nuestra vida. Y el hecho también de resonar con el pensamiento de otras personas, también vuelvo a lo que contaba Valen del doctor Dispensa. Él realiza unos encuentros de meditación donde llega a un estadio, y en esos encuentros es donde se producen milagros de curación que tiene que ver con un poco la filosofía que él profesa, ¿no?, de autosanación. Pero en esos momentos se dan los milagros. O sea que verdaderamente hay una energía diferente en esos lugares. Sí, yo creo, volviendo un poco a esto que decíamos de los vínculos y la importancia de con quienes nos rodeamos y cómo impacta eso en nuestras vidas, yo creo, digamos, como recopilando un poco todo esto que venimos hablando, por ahí no se trata de no contar o no compartir, sino por ahí de hacerlo con las personas correctas, o sea, de aprender a cuidarnos y compartirlo, digamos, con una persona que vos sepas que realmente te va a aportar o te va a expandir, o vibra, digamos, más o menos en la misma sintonía, porque justamente estos ejemplos que estamos viendo, cuando se unen como esos campos energéticos, se podría decir, suceden cosas hermosas. Entonces creo que es aprender con quién compartimos. Sí, y es parte también de encontrar nuestra tribu, digo yo. Para mí, me ha tocado estar en ambas situaciones, ¿no? En ambientes de personas que cada vez que, no sé, tenía un proyecto o había tenido un logro, era, vos decís, fíjate, pero vos estás segura, pero... Y hoy en día mi tribu me permite expandir más aún esa información. Si yo siento amor al lado de esa persona o siento éxtasis al lado de esa persona, siento más éxtasis. ¿Y eso qué hace? Que mi campo electromagnético también se siga amplificando. Entonces, hay coherencia también en el entorno en el que me estoy compartiendo. Y ser coherentes, no solamente entre pensamiento y emoción, sino también ser coherentes, por ejemplo, en nuestro entorno, también es importante para que el proceso de manifestación suceda mucho más rápido. Para mí hay algo incluso que mi cuerpo me lo termina detonando de alguna forma, ¿no? O sea, hay ciertas personas con las que no voy a elegir compartirme, pero no porque yo sea mejor y por una cuestión de ego, es porque no hay resonancia energética. Entonces sé que esa persona nunca me va a impulsar, al contrario, me puede tirar abajo. Entonces no estaría siendo yo tampoco coherente con la vida que quiero construir si me sigo eligiendo compartir con esas personas que no me están sumando en mi vida. Entonces hay coherencia también ahí en esto de las elecciones, ¿sí? De con quién me comparto, de qué consumo, de todas las cosas también que suceden en nuestra realidad exterior, más allá de esto del plano pensamiento-emoción. Necesito también aprender a generar esa coherencia con mi forma de habitarme, los hábitos que tengo, los entornos en los que me comparto, lo que consumo, por ejemplo, a nivel de contenido, lo que consumo en alimentación, porque eso también ayuda, y es necesario también. Vale, vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta seguimos hablando de esto que la verdad que es muy expansivo justamente. Así que bueno, los invitamos a seguirnos por nuestro Instagram, @Sagrada Incomodidad, y nuestro canal de YouTube.
y pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, que es el 3413-620883. Los esperamos en un ratito. Compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. La vida Aquarius es elegir acompañar tus comidas con una bebida que le da más sabor. Ideal para acompañar una grande de mozzarella a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana o en este mismo momento. Aquarius mejora tus comidas, no importa la hora que elijas comer pizza. Sin gas, rica y refrescante. Así es la vida Aquarius. Bebida sin alcohol con 10% de jugo de pera con vitamina B3 y B6 sabor pera, exceso en azúcares, exceso en calorías. Aquarius es marca registrada de Coca-Cola Company. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Bien, estamos de vuelta en Sagrada Incomodidad con nuestra invitada Valentina Melchor. Estamos hablando de manifestación y nos quedamos antes con esto de que debemos resonar con ciertas personas. No es que debemos, de hecho lo hacemos, resonamos o no resonamos y nos impacta un poco nuestro entorno. Y también pensaba algo que nosotros cuando nos alimentamos, nos estamos nutriendo, a veces sí, a veces no, pero tenemos conciencia de qué estamos metiéndonos en nuestro cuerpo. Pero muchas veces no lo hacemos con las relaciones que nos estamos metiendo, emociones que nos generan esas relaciones. A veces cuando consumimos contenido en las redes sociales o cuando miramos una película, es como que no le damos un valor importante a ese tipo de información que nos metemos. Yo creo que tiene un impacto tan grande que no todavía no dimensionamos muy bien, pero que tiene absolutamente que ver con la realidad que manifestamos. Y eso sí está, por ejemplo, niños que han estado expuestos a violencia familiar en su adultez reflejan eso. Y tiene que ver con lo que estamos hablando antes, ¿no? ¿Qué programas estamos metiendo? Y nosotros creo que inconscientemente, cuando consumimos ese tipo de cosas, estamos metiendo algunas cositas ahí en el software. Bueno, de hecho, que es algo que por ahí nosotros a veces charlamos y tenemos ahí como una disyuntiva, incluso lo que vemos a nivel, me estoy yendo a lo mejor un poquito, pero me parece interesante traer este punto puntualmente. Lo que vemos, no sé, a nivel películas, series, si hay mucha violencia, si hay, y cómo eso nos repercute, creo que también tenemos que revisar, porque no sé, si miramos a la noche y nos vamos a dormir viendo una escena súper agresiva, súper sangrienta, entonces creo que en esto elegir qué queremos construir, qué tipo de vínculos, también creo que tiene que tener una cierta coherencia. Yo hay cuestiones que dejé de elegir, digamos, hace un tiempo de ver por lo que me generaban, porque empecé a detectar que por ahí me generaba mucho malestar, y bueno, creo que es también parte de la elección que tenemos que hacer en pos de lo que queremos, digamos. Sí, y de hecho es un tema muy interesante también porque tiene todo que ver con cómo también opera nuestro cerebro, ¿sí? Desde la neurociencia, nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre realidad y ficción. Para el cerebro todo lo que pensamos, todas las imágenes que proyectamos son verdad. Y son verdad también todas esas escenas catastróficas que nos hacemos o todas esas memorias que tenemos también de dolor. Por eso, cuando yo entendí esto también, aprendí a quitarle tanta verdad a los pensamientos que tengo, sobre todo esos pensamientos que limitaban mi manifestación o me saboteaban en mis propios procesos, ¿no?
es algo que no tenemos, pero que estaría buenísimo que todos aprendamos a desarrollar, que es esto de la escucha consciente y activa de todo lo que pensamos. Porque cuando yo puedo detectar el pensamiento y traerlo sobre la mesa, voy a poder detectar la creencia subconsciente que tengo por detrás para reprogramarla. ¿Sí? Para reprogramar una creencia, lo que en realidad hacemos es reprogramar el pensamiento. Y eso también es importante en los procesos de co-creación y manifestación. Si yo, por ejemplo, quiero manifestar un trabajo, no sé, que me genere más abundancia económica, mucho más ligero, más amoroso, y se me presenta la posibilidad de tener ese trabajo, pero automáticamente mi mente me dice, uy, no, pero no vas a poder, pero no estás a la altura, pero no tenés suficiente conocimiento, pero quién te crees que sos, pero bla, 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 automáticamente voy a sabotear ese trabajo. Si lo acepto, no voy a durar absolutamente nada, o ni siquiera me voy a permitir aceptarlo, porque tengo pensamientos limitantes que están limitando justamente la expresión de mi energía en eso que yo estoy buscando magnetizar. Entonces, cuando yo empiezo a revisar todos esos pensamientos y los reprogramo, me puedo dar el lugar y el espacio y darme permiso, porque muchas veces ni siquiera nos damos permiso a nosotros mismos, de transformar todo eso que me hace creer que no soy suficiente para realmente sentirme como que eso realmente es para mí y que me lo merezco. Y que es mi derecho divino también, permitirme magnetizar y atraer eso a mi vida. Y esto de las películas que trajiste, y que de hecho lo dijiste también con esto de las remeras, las inscripciones, es todo lo mismo, porque todo es energía. Entonces también las películas que consumimos, las discusiones que consumimos, el entorno que consumimos, lo que consumimos también de alimento, también tiene una frecuencia y una vibración. Y como el cerebro no distingue entre realidad y ficción, el cerebro no sabe que lo que estás viendo en una película es una película, porque eso el cerebro no lo comprende. Es como cuando tenemos una pesadilla incluso en la noche. Nos despertamos con el corazón en la garganta y voy a decir, no, bueno, che, pero fue un sueño. Es que tu cerebro no sabía que era un sueño. Entonces, así de potente es el plano de la mente y el pensamiento. Acá tenemos una maquinaria extraordinaria, perfecta, maravillosa, pero la estamos mal utilizando. Justo La tenía... estamos utilizando incluso Sí. para cosas que no son necesarias. Le estamos dando demasiada validez a todo lo que pensamos, a todas esas proyecciones mentales. E incluso cuando uno habita el proceso de manifestación, donde se te presentan posibilidades que te van a implicar dar saltos cuánticos, o sea, tirarnos a la pileta y tirarnos a la pileta con miedo y todo, atravesar un umbral, un portal y hacer cosas que nunca hemos hecho, también el cerebro nos frena a través de esos pensamientos. Justo Porque el Valen, cerebro que te va a decir, se te va a ir al pensamiento más catastrófico donde todas las cosas te salen mal. Porque justamente es con ese pensamiento que te va a generar a vos, por ejemplo, emociones de pánico, ansiedad, incertidumbre, entonces te decís, no, mejor me quedo donde estoy, en lo conocido. Y seguimos ahí sosteniendo vidas, identidades, situaciones, trabajos, que ya sabemos que no están más preparados para nosotros porque estamos para más y mejor. Entonces, el plano de la mente, creo que no somos realmente conscientes de lo poderoso que es, y por eso también la neurociencia es algo que ayuda muchísimo a entender cómo opera todo este plano mental, cómo opera el cerebro también, como en todos estos procesos de la vida cotidiana, porque esto lo vivimos todo el tiempo, no solamente en un proceso de quiero manifestar X vida, o quiero co-crear, o quiero magnetizar tal cosa, lo vivimos en el cotidiano también, en lo mundano. Valen, había traído yo hoy hablamos mucho de ciencia. Me quedó unas cositas que había buscado, que algo que me parece interesante porque está muy, muy vinculado. Tenemos una partecita de toda esta maquinaria que es el sistema reticular activador. Hay un estudio del año 2012 que explica cómo este sistema reticular activador regula qué información percibimos como relevante. Y si nosotros estamos pensando, como vos decías recién, en X cosa, es muy probable que, toda la maquinaria está apuntando a encontrar coincidencias con eso y oportunidades que estén relacionadas con eso. Si yo pienso que soy un fracaso, voy a estar buscando situaciones que coincidan con eso. Hay otros estudios que están relacionados, pero esto de la profecía autocumplida y las expectativas. Y después podemos ir un pasito más, pero esto es algo concreto y es ciencia, ¿no? Y hay muchas cosas que la ciencia hoy todavía no explica. Quiero decir, esto también trabaja a un sistema mucho más profundo, energético, pero esto lo podemos ver hoy. Y un último estudio que lo comento rápido, este es del año 94,
hicieron estudios que tienen que ver con la visualización y el rendimiento. Tomaron a 3 grupos de personas y los llevaron a practicar tiro al blanco con arco. Al primer grupo se le dio las flechas, los arcos, las dianas para tirar. Al segundo no se le dio nada, pero les hicieron hacer el ejercicio como si estuvieran haciéndolo, y al tercero nada. Y los resultados entre los primeros 2 grupos fueron casi similares. O sea, no tenían nada para practicar, pero lo hicieron mentalmente. Y esto tiene que ver solamente con la visualización, no cómo trabaja nuestro cerebro. Pero volviendo al doctor Dispensa, él le agrega esto de la emoción. Porque, como comentaba antes, Valen, el cerebro es eléctrico. Y la combinación de cerebro-corazón es electromagnetismo. Es ahí donde conectamos más con donde resonamos. Y si a nuestros pensamientos le agregamos emoción, es donde empieza la creación. ¿Es así, Valen? Es así, y me encantan estos ejemplos porque me hace acordar también a uno que leí en este libro de Deja de ser tú, de Joe Dispenza, donde hacían algo muy similar, pero si no mal recuerdo, le hacían hacer piano a una persona. A una persona se lo hacían practicar mentalmente, a otro se lo hacían practicar de manera mecánica y otro grupo no le hacían hacer nada. Y entre los que practicaban de manera mecánica y practicaban mentalmente, los resultados también eran similares. Después había otro también que les hacían hacer pesas a ciertas personas. A uno se lo hacían hacer con la pesa física, a otros se lo hacían hacer con la intención. Esto de la intención, que es lo más importante que tenemos, porque ahí está la carga energética. La intención de estoy haciéndolo, o sea, como de todo desde un plano meditativo, donde había un proceso de visualización también y una cuestión emocional además de el estar haciendo ese ejercicio, y las personas que lo hicieron físicamente, o sea, de manera mecánica, y quienes lo hicieron desde la visualización, los resultados eran muy similares. Bueno, o sea, de no tiene hecho, sentido. De hecho, Valen, Joe Dispenza, en el libro El placebo eres tú, él cuenta su propio proceso de sanación física cuando los cuadros eran totalmente devastadores. Cuentan de su proceso de reconstrucción de su columna a través justamente de la meditación, de la intención, de cómo él focalizaba, digamos, imaginándose cómo su columna se iba reconstruyendo. La verdad que ese libro es maravilloso. Y en definitiva, esto es lo mismo, esto de recién, bueno, traje lo de la meditación, también nos sirve como para conectar con estas cuestiones. Y te quería preguntar, antes usamos la palabra visualización, ¿qué pensás o qué tan alineada está la manifestación desde quienes somos para co-crear con, por ejemplo, los ejercicios como no me va a salir decirlo bien, pero el Vision Board, ¿se dice? Sí, entiendo. Para mí son herramientas, o sea, todo es herramienta. La visualización creativa, esto de poder visualizarme, por ejemplo, en ese trabajo ideal, o poderme incluso visualizar sanada, como en el caso de esto de Joe Dispenza que veníamos hablando, o visualizarme conectando con ciertas personas que me permiten experimentar mi vida de manera más libre. Todo eso acelera, digamos, de alguna manera el proceso natural de las cosas. Para mí, desde lo cuántico, todo es mucho más rápido. Esto tiene que ver con 2 paradigmas que yo he aprendido a discernir, a separar y a integrar por separado. El paradigma clásico, que es el que nosotros conocemos, que es, no sé, para llegar de un punto a otro tenemos que hacer 1.000.000 de cosas y un montón de pasos, y es sacrificado y es eterno, y para conseguir la abundancia económica tengo que trabajar 20 años seguidos. O sea, hay un proceso mucho más lento que tiene que ver con los principios traídos por ejemplo, Newton. Si entramos al plano de la física cuántica, el paradigma cuántico nos enseña que para llegar de un punto a otro no es tengo que hacer, sino que tengo que ser. Esto de ingresar en ese estado vibratorio, a través de los cuales las herramientas como la visualización creativa, el vision board, la meditación, la reprogramación de pensamientos nos ayudan a encarnar ese estado vibratorio para que ese punto B al cual yo estoy queriendo llegar suceda de manera mucho más rápida. Es como que esa linealidad que veíamos en el paradigma anterior deja de existir,
porque se transforma en un portal directamente. Entonces el proceso es mucho más corto y mucho más rápido. La visualización creativa es maravillosa. A mí la verdad que es algo que me cuesta sentarme a visualizar. Hay personas, acá cada uno va a encontrar su propia herramienta, no a todos nos sirven las mismas. Entonces es un proceso también de mucha autoindagación, a ver con qué me siento más cómoda, qué me sirve más, con qué veo resultados más rápidos. A mí la visualización es algo que sí me cuesta un poco, pero el tema del Vision Board es una herramienta que por ahí no sea, pocas personas, digamos, siento yo, que la utilizan de manera correcta. Sobre todo entendiendo todo este bagaje que hay detrás de que todo es energía, que no es tanto enfocarme en la materia, sino conectar más con la emoción. Entonces yo, de chica, ¿qué hacía? Y bueno, me armaba mi vision board, me ponía el auto que quería, me ponía la foto del casamiento, me ponía la foto de las vacaciones, pero siempre me estaba enfocando en una respuesta material del campo, ¿no? O sea, en la materia. Pero enfocarnos en la materia limita la manifestación. Porque esa materia, eso que vos ves, ese deseo, es producto de que lo que tu mente cree que es lo mejor para vos, y es un concepto muy limitado de cómo vos podrías experimentar la vida desde lo conocido, desde lo que tu mente conoce que es posible para vos. Entonces es como que si yo al campo cuántico, que está repleto de infinitas posibilidades, posibilidades que mi cerebro no conoce porque el cerebro es limitado, yo hiciera como los caballos y me pusiera así y viera de las 1000, 2. ¿Qué es lo que me pasó a mí incluso cuando yo me recibí como arquitecta? Cuando yo me recibí como arquitecta, ¿qué me dijo mi cerebro? O abrite un estudio de arquitectura, o trabaja para una empresa, o dedícate a hacer concurso. Si yo armaba mi vision board como arquitecta, iba a poner alguna de esas 3 opciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a crear desde el campo y a crear desde lo desconocido, que es ir mucho más allá de lo que mi mente me permite observar y ver, se me pueden presentar, el campo me va a presentar un montón de posibilidades y oportunidades que mi cerebro no conocía y que ni siquiera creía que eran posibles para mí, pero que están disponibles para que yo pueda experimentarme. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la materia, por ejemplo, en X auto, estoy de alguna manera limitando mi propia manifestación porque es lo que mi cerebro conoce como que es posible para mí. Porque si yo me pusiera una Ferrari y estás pidiendo mucho, te va a decir tu cerebro, o sea, estás segura, será un poquito mucho, nunca lo vas a conseguir. No lo voy a conseguir nunca. Entonces, distinto es utilizar una imagen, que es lo que se utiliza en los Vision Board, para conectar yo con un estado vibratorio. O sea, si a mí el auto me conecta con la sensación de libertad, maravilloso. Porque puede ser auto, como puede ser un yate, como puede ser un avión, o como puede ser un barco. Entonces, no estoy limitando la manifestación en la materia. Por eso, para mí, el Vision Board hay que saber utilizarlo bien para que realmente tenga sentido. Desde este proceso de co-creación como yo lo entiendo y como yo lo vivo. Yo, obviamente, después que así miraba el Vision Board decía, no concrete nada. Entonces, frustración, enojo, esto no es para mí, yo no sirvo. Claro, cuando empecé a tomarlos de otro lugar y dejé de utilizar las imágenes como una concreción material y empecé a entender de que la imagen simplemente me iba a remitir a un estado vibratorio, las cosas cambiaron. Porque dejé de limitarme solamente por la imagen y me permití también abrirme a que el campo me muestre más y mejor. Vale, pienso que también lo que es importante es realmente entregarnos a eso, porque a veces cuántas veces nos pasa que decimos, sí, no, yo en realidad lo que quiero es libertad y después se te presentan cuestiones que vos decís, bueno, pero esta experiencia te daría esa libertad que vos querés, no, bueno, pero no de esta manera, entonces también tenemos que realmente rendirnos a eso y estar disponibles para aceptar también las variables y las experiencias que se nos van presentando, ¿no? Porque a veces... Sí. Y es esto de no atraemos lo que queremos, vamos a atraer lo que somos. Entonces yo puedo querer X auto, pero si de repente hay algo mucho más mejor para mí afuera preparado y esperándome, tampoco me lo voy a permitir ver. Porque estoy tan enfocada y tan obsesionada con esa materia, con esa forma, que no me voy a permitir las otras formas. Por eso para mí manifestar es desapegarme de la forma. Porque las formas pueden ser infinitas. La libertad la podemos experimentar de miles de maneras, no necesariamente en un auto descapotable, para que me dé el vientito en la cara. No, la libertad la puedes experimentar también en un vínculo, en un trabajo, en un viaje, en una posibilidad de, no sé, de dedicarte a otra cosa totalmente distinta a la que estás acostumbrada.
Entonces es también un proceso de rendición y entender de que en el fondo no controlamos nada. Cada vez que intentamos controlar las cosas, el cómo, el cuándo, el dónde, terminamos limitando todo. Entonces, para mí manifestar también es un acto de rendición total a la vida, a que no controlamos nada y que lo único que está realmente bajo nuestro control es nuestra energía, nuestra frecuencia, nuestro estado vibratorio, que tenemos que estarlo revisando constantemente. Porque yo digo también, las creencias de hoy, las creencias que hoy tengo, que expanden mi vida, de acá a un tiempo van a transformarse en creencias limitantes también, porque voy a crecer y evolucionar. Entonces voy a tener que volver a revisar esas creencias para transformarlas de nuevo en otras creencias más expansivas. O sea, es un proceso constante de irme revisando y transformando. Y es importante esto, que es un proceso, no es algo psicomágico, no es que, bueno, listo, me alineo y automáticamente, digamos, tengo esa sensación de libertad o tengo, digamos, es un proceso y es un estar siendo de forma permanente. Sí, hay personas que, bueno, tienen la capacidad, por ejemplo, de reprogramar un pensamiento más rápido o de conectar con estados vibratorios de manera más rápida. El proceso nunca es lineal tampoco, o sea, yo con esto, por ejemplo, lo laboral, he hecho esto sub y bajas un montón de veces. La vida es una espiral en ascendente. Volvemos a los mismos puntos, pero siempre desde nuevos niveles de conciencia. Pareciera que estamos en el mismo lugar, pero en realidad estamos un nivel más arriba. Capaz que repitiendo el mismo patrón, pero estamos con un nivel de conciencia más alto. Obviamente esto es, como todo, práctica, hábito. Yo hoy en día mis procesos de co-creación son mucho más rápidos que hace 3 años, pero porque también he puesto en práctica todas esas cosas. Yo, el quedarnos, digamos, con el cuento, con el libro, pero si no lo llevamos a la práctica, digamos, vamos a seguir parados en el mismo lugar. Se me vino a la mente la escena de la película El Doctor Strange, donde el maestro le dice que para tener el control debía soltar el control. Y es imposible para nuestra... O sea, no es difícil, no es imposible, pero la escena es muy interesante porque es eso. Decía una persona que es un cirujano muy reconocido y donde él tenía el control, no se podía permitir soltar el control al universo. Pero sí es dueño de la intención. Le recomiendo esa escena. Muy interesante. Bueno, Valen, estamos llegando al final para darle un cierre al capítulo de hoy. Buenísimo el episodio de hoy. Entonces, cuando sentimos que la vida no está alineada con lo que queremos, ¿por dónde arrancamos? Por mirar adentro. Si mi realidad exterior es un reflejo de mi mundo interior y hay algo en mi realidad exterior que no me está gustando, no me está haciendo bien, porque veo trabas, porque veo dificultades, porque sea lo que sea, que hoy en día te sientas que en tu vida exterior te está limitando, revisar adentro. Si nos quedamos con que la culpa es de la afuera, perdimos, porque regalamos nuestra soberanía. Pero cuando nos hacemos responsables que somos co-creadores de nuestra realidad y nos permitimos mirar adentro para transformar aquello que debe ser transformado, la realidad exterior se va a transformar como consecuencia. Pero el camino siempre es hacia adentro, siempre. Y al mirarnos adentro recobramos el poder, que no es lo mismo que el control. Muy importante también, eso nos da el poder. Bueno, Vale, un placer enorme tenerte. Contanos, para quien esté escuchando y haya resonado, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Qué estás ofreciendo hoy? Bueno, yo estoy en Instagram como by, con B larga Y, Valentina M. Yo, más allá de ser apasionada de la física cuántica, soy apasionada del diseño humano, así que nada, estoy acompañando también los procesos de co-creación en las personas con esta herramienta complementaria que justamente nos permite entender cómo opera nuestro campo energético. También estoy, bueno, ahora ya cerrando el programa de transformación cuántica, donde justamente unía el plano de la co-creación con el diseño humano, pero nada, que se vienen muchas cosas lindas, muchos retiros, muchos encuentros, muchos talleres nuevos. Para quienes sepan de diseño humano, yo como generadora manifestante muto todo el tiempo, así que hoy es esto, mañana qué va a pasar de acá a 3 meses con mi vida y mis deseos, no lo sabemos. Y Vale, el diseño humano también es una herramienta muy hermosa de autoconocimiento, así que los invitamos a seguirla, Valen. Los invitamos también a ver los episodios, 2 episodios donde ella también estuvo compartiéndonos sobre esta herramienta también maravillosa.
Vale, te agradecemos enormemente. Un placer siempre tenerte acá en Sagrada Incomodidad. Nos encontramos el próximo sábado a las 8 por nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos también en Instagram. Les deseamos que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Gracias, chicos.